Bienvenidos a una nueva edición de Ventana Sanmartiniana. Somos la Universidad de San Martín de Porres, transmitiendo desde la filial sur. En esta nueva edición vamos a resolver una pregunta que en los últimos meses se ha venido dando. ¿Es necesario retornar al servicio militar obligatorio? Bien, queremos compartir con ustedes este tema hoy en Ventana Sanmartiniana. Tenemos, como siempre, un panel especializado y un expositor como es el general Luis Arroyo para compartir este tema. Soy Eric Lazarte, al lado de Lorena Nova, y vamos a dar inicio. ¿Cómo estás, Lorena? Buenas noches. Hola Eric, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Le damos la más cordial bienvenida a nuestros invitados y también a cada uno de nuestros espectadores. Sin duda alguna, este es un tema polémico porque en la toma de mandato del presidente Pedro Castillo anunció justamente que los jóvenes que no estudian ni trabajan, conocidos como ninis, deberían retornar o deberían ejercer, regresar al servicio militar obligatorio. Pero hoy vamos a conocer desde el análisis y desde el punto de vista del general Luis Arroyo Sánchez, sobre todo para conocer si se debe trabajar de manera obligatoria o de manera voluntaria el servicio militar. Entonces, les solicitamos a ustedes que nos acompañen hasta el final, porque vamos a tener diversos puntos de vista. Incluso hemos invitado al doctor Walter Salas Ra, sociólogo y también un estudiante de Derecho de nuestra universidad que nos acompaña, sobre todo para conocer el punto de vista que ellos tienen respecto a este tema. Vamos a darle la bienvenida al doctor Jaime Mujica Calderón, director universitario de la Universidad San Martín de Porres, filial sur. Doctor, muy buenas noches, bienvenido. Buenas noches, Lorena, buenas noches, Eric, y buenas noches a todos los panelistas y un especial saludo al general Luis Arroyo. Definitivamente yo creo que hay un error de repente en la forma como lo ha concebido el presidente Castillo, de decir que los que no estudian y no trabajan van al ejército. Yo creo que el servir a la patria es una de las obligaciones morales que puede ser realmente el premio a cualquier persona que tenga identidad nacional. Lamentablemente hace ya buen tiempo se suprimió la instrucción premilitar, que era un curso que de alguna manera yo creo que fue fundamental realmente para no tener el problema que tenemos actualmente, una ausencia de identidad nacional. Somos un país partido, donde realmente no sé cuántos partidos somos que tenemos realmente los problemas que estamos soportando y sobre todo en una etapa tan crítica como es la pandemia que estamos viviendo. Lamentablemente, creo que nos falta identidad nacional. Y definitivamente, a través del curso de instrucción premilitar siempre se reforzó la identidad nacional. Y bueno, el servir a su patria, yo creo que es un honor. Y definitivamente yo creo que todos debían tener la oportunidad, no como un castigo, sino como un premio realmente, servir a su patria en algún momento. Yo creo que el servicio militar no solo necesariamente tiene que ser acuartelado, no solo necesariamente tiene que durar 2 años, y tiene que convertirse realmente en un semillero de muchos peruanos realmente que ahora más que nunca necesitan querer al Perú, sobre todo en un momento tan crítico como el que estamos viviendo. Para mí, yo creo que mal planteado, pero sí realmente es importante que vuelva el servicio militar obligatorio. Es la opinión que tengo como docente universitario, como director de una universidad, y bueno, esperaremos qué opina el general Luis Arroyo y cuál es la opinión realmente de los panelistas. Es un tema controversial, pero creo que es fundamental en estos momentos. Gracias, Lorena, gracias, Eric, la conducción te la dejo. Muchas gracias a usted, doctor Jaime Mujica, director universitario de la Universidad de San Martín de Porres, filial sur. Así iniciamos entonces Ventana Sanmartiniana, el programa de los días miércoles, con un tema, consideramos, un tema polémico. Para ello, quiero invitar ya al general de división Luis Arroyo Sánchez, ex jefe del Estado Mayor General del Ejército. General Luis Arroyo, un gusto tenerlo en Ventana Sanmartiniana. El tiempo es para usted, para desarrollar esta pregunta. ¿Es necesario retornar al servicio militar obligatorio, como se había anunciado ya en el último mensaje presidencial por parte del presidente de la República,
Pedro Castillo, y que se había planteado quizás de una forma que no ha quedado clara. Tenemos al general Luis Arroyo con nosotros para desarrollar este tema, y le recordamos a todos ustedes que también pueden trasladar sus preguntas, compartan la transmisión. Estamos llegando a través de nuestras páginas oficiales, USMPTV Filial Sur, y la página de la Universidad de San Martín de Porres, además de nuestro canal de YouTube. Esperamos entonces unos segundos al general Luis Arroyo, y les recordamos que entre nuestros panelistas también se encuentra el coronel Carlos Romero, también el doctor Walter Salas y un estudiante de la carrera de Derecho, Omar Valdivia, para compartir con ustedes. En breve entonces está con nosotros el general Luis Arroyo. Adelante, general, le damos el tiempo para la exposición del tema. Muchas gracias. Gracias por todo. Mi agradecimiento también a Lorena, especialmente también al doctor, a nuestro apreciado amigo Jaime Mujica, por esta deferencia que nos dan todos ustedes de compartir y de llegar a esta prestigiosa ventana sanmartiniana desde ya muy vista desde hace mucho tiempo atrás. En este webinar también mis saludos a todos los participantes y también a los señores panelistas, el coronel Carlos Romero Bertesay. Un placer realmente volver a encontrarnos. Él fue mi instructor en nuestra querida escuela militar, ahí por los fines de los 70, muy recordado, por supuesto, por todos nosotros. También saludar al doctor Walter Salas, que estamos compartiendo este importante webinar, y al señor Omar Valdivia. El tema es interesante, como ya lo ha descrito también el doctor Jaime Mujica. Quizás llama a muchos a la polémica, pero yo este evento que nos convoca el día de hoy, es necesario retornar al servicio militar obligatorio. Yo le quiero dar un enfoque más allá de esta pregunta, tratar de resolver al final todos juntos con una serie de información y análisis también compartida con la información, para que también la idea es difundir qué cosa es el servicio militar, cuáles son los beneficios también que tiene, qué derechos se tiene también en ellos, porque progresivamente es más atractivo, y ese atractivo que yo le llamo así, surge definitivamente por la apuesta, por el compromiso que asumen todas las instituciones, no solamente la Fuerza Armada, Ejército, Marina, Aviación, sino también otras instituciones como RENIER, el Ministerio de Educación, el Ministerio de Trabajo, el Ministerio de la Producción, a través de sus diferentes instituciones. Todo eso ha llevado a que progresivamente pues, sea muy atractivo, pero sobre todo servir a su patria a través del servicio militar. Yo creo que es un honor para todo peruano. Yo, por ejemplo, en mi época de escolar, también hice los reemplazos críticos allá en nuestro glorioso Colegio Nacional de San Juan en Trujillo, de lo cual me siento orgulloso y muy voluntario de hacer ese evento, porque nos compenetra, nos permite contribuir con nuestra querida patria, nuestra amada patria. Hacer una historia, yo creo que no amerita mucho, pero definitivamente para recordar que el servicio militar obligatorio se inicia en el año 1896, y después, a través de la historia, va avanzando con diferentes leyes o decretos leyes que se dan. La segunda se da en 1912, después en 1949, y en 1950, ya más adelante, en el gobierno de Odría, para que en el año 1974, con la ley 20788, seguía siendo el servicio militar obligatorio, pero ya le llaman como este servicio debe ser ineludible. Y finalmente llegamos al año 1999 con la misma ley, pero ya ese año la Defensoría del Pueblo presenta una propuesta de reforma integral al premier
de la República, del gobierno de ese entonces, la cual la presenta al Congreso, y en un estudio que realizan, pues el año 2000 entra en vigencia el servicio militar con la ley número 29248, la cual está en vigencia. Desde sus inicios, de 1898 hasta el año 2000, prácticamente hubo un común denominador que todos conocemos seguramente o recordamos, que es la leva. La leva, pues, que fue un tema muy, muy polémico, pero que permitía de una u otra manera completar los efectivos en los cuarteles, que era el objetivo principal para cumplir con la tarea que emanaba de la Constitución Política del Perú, para cumplir todas las misiones que tienen nuestras Fuerzas Armadas. Entonces, nos ocupamos nosotros y nos vamos allá por el año 2000 con esta nueva ley, y quiero decirles qué cosa es el servicio militar. Como les dije, yo quiero enfocarme en ver cuál es el objetivo, cuál es la finalidad, básicamente ver todos los temas referentes a derechos y beneficios, y vamos a hoja por hoja o comentario por comentario ir viendo más o menos, resolver nuestra pregunta, nuestra interrogante que nos hemos trazado al inicio de esta exposición. Servicio militar. El servicio militar tiene por finalidad capacitar y entrenar a los peruanos en edad militar en las instituciones de las Fuerzas Armadas, a fin de que estén preparadas para cumplir con la patria en la defensa de la soberanía e integridad territorial, con las funciones que le asignen tanto la Constitución Política del Perú como las leyes de la República. Por favor. Toda persona, al cumplir 17 años, debe inscribirse obligatoriamente, así emana la ley, la última ley, en el registro militar. Esta inscripción permite que el sector defensa tenga un registro actualizado de todas las personas en edad militar, comprendido entre los 17 años y 50 años. Obviamente, más allá de los 30 años, ya están en la reserva. Siga, por favor. El servicio militar, como lo mencioné, se cumplen desde los 18 años hasta los 30 años de edad. Más o menos los requisitos son los siguientes: tener la constancia de inscripción militar o libreta militar, tener como mínimo área completa, así está en nuestro reglamento. Se cambia mucho con otras leyes que se dan anteriormente, desde el año, como le mencioné, 1898. Presentar declaración jurada simple de soltería, y en esta declaración jurada debe permanecer esta soltería que termine su servicio militar, y una declaración jurada de no registrar antecedentes policiales, penales ni judiciales. Asimismo, declaración jurada manifestando su voluntad de prestar servicio militar acuartelado, acatando a la ley, el reglamento y las disposiciones de cada institución armada que él voluntariamente seleccione. Siguiente. Ley del Servicio Militar, la 29248, rige a partir del 1 de enero del 2009, donde dice: todo peruano puede ejercer su derecho y deber constitucional de participar en la defensa nacional a través de la Marina de Guerra del Perú, Fuerza Aérea del Perú y el Ejército del Perú. Este servicio es prestado por varones y mujeres a partir de los 18 años hasta los 30 años de edad. Este servicio militar es retribuido mediante una serie de beneficios y derechos que buscan compensar las necesidades de los participantes y brindar posibilidades de desarrollo personal para su futuro. Acá quiero detenerme un momento. Se le manifestó que esta ley rige desde el año 2000. Sin embargo, ese año, recuerdo, y mi opinión personal, lo que voy a advertir también, ese año recuerdo que se inicia, y ahí habían algunas ONG, muchas ONG, que se dedicaban a difundir básicamente el año 2000. Por ejemplo, personalmente voy a decir lo que sucedió. Me encontraba como coronel inspector en la segunda división de infantería en Ayacucho, y fui invitado para escuchar de estas ONG
lo que ellos difundían para que la población ya no sirva. Ellos lo difundían a nivel nacional, donde decían pues que esto ya no era obligatorio. Sin embargo, paralelamente las Fuerzas Armadas también difundían que se tenía que ir a servir. Bueno, hay una contraposición, poco a poco se iba difundiendo, por supuesto, más, y los jóvenes iban tomando conciencia de la importancia de servir, pero además de eso también progresivamente, como mencioné, se iban adicionando diferentes beneficios que se les prestaba, no solamente cuando estaban en el servicio acuartelado, sino posterior a ellos, cuando ya eran licenciados. Esto progresivamente iba avanzando, iban llenándose los cuarteles de acuerdo a los efectivos autorizados, y más o menos estoy hablando del año 2012, 2013 para adelante, hasta la actualidad, ya prácticamente los cuarteles estaban con sus efectivos completos, de acuerdo al efectivo autorizado, de acuerdo a los presupuestos correspondientes que se dan año a año. Y para ir últimamente, si vamos del año 2014, 15 hasta la fecha, ya los cuarteles, digamos, están llenos, básicamente el ejército, porque en Marina, aviación, creo que en pocos años han tenido problemas. Los efectivos autorizados que ellos manejan para servir a la patria son efectivos muy cortos, ¿no? En cambio, el ejército necesita mucho más efectivos para servir en los diferentes cuarteles que hay a nivel nacional. Entonces, actualmente les puedo decir que los cuarteles están topados con las cuotas asignadas anualmente. Muy bien, seguimos, por favor. La ley de servicio militar voluntario también se da de acuerdo a, quiero compartir artículos importantes como el artículo 2, donde dice que el militar es una actividad de carácter personal. Todo peruano tiene la obligación de servir a su patria de cada una de las instituciones y participar en la defensa nacional. Este servicio lo prestan tanto hombres o varones como las mujeres sin discriminación alguna a partir de los 18 años de edad. Debo precisar que tanto los varones como mujeres hay un cupo de acuerdo a los efectivos autorizados que estamos mencionando. El servicio militar es retribuido mediante una serie de beneficios. Esto es importantísimo para esa pregunta que nos hemos hecho en un inicio y la vamos a tener al final. Estos beneficios, el gran soporte de estos beneficios han sido, como le mencioné inicialmente, el Ministerio de Defensa a través de sus instituciones armadas, pero trabajando en equipo, coordinadamente, con diferentes instituciones del Estado. Llámese Ministerio de Educación, Ministerio de la Producción, Ministerio de Trabajo, entre otras instituciones también, obviamente, instituciones privadas. Beneficios y derechos que buscan compensar las necesidades de los participantes y brindar posibilidades de desarrollo personal para su futuro. Asimismo, contribuye a afianzar el compromiso de los peruanos con el país y se considera un deber con la patria para enfrentar las amenazas y desafíos, así como para prestar ayuda y cooperación en zonas del país que requieren la presencia del Estado en labores de apoyo social y humanitario, como ustedes lo han apreciado a lo largo de los años últimamente en desastres naturales y otros apoyos como acciones cívicas que las Fuerzas Armadas realizan a lo largo y ancho de nuestro querido Perú. Sigue, por favor. Derechos. Artículo 54. De los derechos y beneficios, los derechos y beneficios para quienes se encuentran cumpliendo el servicio militar acuartelado son los siguientes: alimentación diaria, una alimentación balanceada que permite recuperar las energías que pierde el soldado, sobre todo en esta edad, joven de 18 años necesita mucho sostén. Dotación completa de prendas, prestación de salud en los hospitales o establecimiento de salud de la institución. En caso que no exista eso en el lugar donde sirven, se hacen los convenios tanto con ESalud como el Ministerio de Salud. Asignación económica mensual, es lo que llamamos la propina,
viáticos y pasajes cuando van de comisión de servicio, seguro de vida y servicio de sepelio. ¿Qué hace el soldado cuando sirve en el cuartel? Recibir instrucción básica militar. Adicionalmente, acá viene lo importante también, podrá recibir educación y técnica productiva o educación superior tecnológica en distintas especialidades. El reglamento de la presente ley establece cuáles son las especificaciones a las que hace referencia en este numeral y las instituciones de educación pública que brindarán matrículas en los niveles y modalidades señaladas, previo convenio con el Ministerio de Educación. Aquí hay un gran soporte del Ministerio de Defensa, es el encargado de hacer esta serie de convenios, no solamente con estos ministerios que he mencionado, sino también con diferentes instituciones, tanto públicas como privadas, que están en los diferentes lugares donde se sirve, donde sirve el soldado. Siguen, por favor. Facilidades también para iniciar, continuar y culminar estudio de educación universitaria en las instituciones educativas públicas, así como también para ser considerados en la categoría más baja para los pagos correspondientes en instituciones educativas privadas. Se ejecutarán los convenios correspondientes. Descuento de hasta 50% del valor de las entradas a museos, lugares históricos, culturales y a todo espectáculo público organizado por el Ministerio de Cultura u otra dependencia del sector público. Todo esto es previa celebración de convenios que realiza el Ministerio de Defensa, pero también cada una de las instituciones armadas puede hacer estos convenios. Descuento de hasta el 50% del valor de las entradas a eventos deportivos organizados por el IPD y otras entidades deportivas, previo convenios. Bonificación de 20% sobre la nota final para los postulantes a las escuelas de formación de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional del Perú. Descuento de hasta 50% en el monto de pago por derechos de inscripción e ingreso a las escuelas de formación de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional del Perú. Y descuento de hasta 50% del monto por derechos que se pagan. Sube, por favor. Bueno, estos son todos algunos de los principales derechos que tiene, y esto está tanto en la ley como en el reglamento de la ley del servicio militar voluntario. La siguiente, por favor. Reserva anual de hasta el 20% de las vacantes declaradas en las escuelas de formación del personal subalterno de las Fuerzas Armadas y subalterno de la Policía Nacional, las cuales serán cubiertas por personal procedente del servicio militar, que ha participado en acciones armadas en defensa del orden interno y seguridad y defensa nacional. Los que prestan servicios en los puestos de vigilancia de unidades de frontera también tienen prioridad, pero definitivamente los derechos es para todos. Ingreso directo a las universidades, a las escuelas técnicas de las instituciones de las Fuerzas Armadas, cumplido el primer periodo de reenganche en su institución. Aquí quiero hacer mención que esto habla de lo siguiente: la persona, el joven que va a servir a su patria, lo hace por 2 años, un periodo de 2 años, al término del cual, si él desea quedarse, ese sería su primer periodo de reenganche. Ellos se reenganchan, firman un contrato, y normalmente firman ese contrato por un periodo de 2 años y se van reenganchando progresivamente. Para cumplir lo que dice este requisito del numeral 15, se refiere a eso. Cuando estén en ese primer periodo de reenganche, significa después que ha pasado su servicio militar voluntario. Acceso a una línea especial de crédito para el personal de tropa, la cual será creada en el Banco de la Nación. Asistencia médica de salud en los centros hospitalarios del Ministerio de Salud y Seguro Social y en las instituciones de las Fuerzas Armadas. Apoyo también con asistencia social. Los demás derechos y beneficios establecidos en las normas pertinentes. Sigue, por favor. Esta, bueno, es la propina que ellos reciben. Actualmente un soldado recibe de propina, no es un sueldo mínimo, es una propina.
256, el cabo 292, sargento segundo 329, sargento primero 365. Pero es bueno hacer un hincapié que el soldado se le da todo lo concerniente a su alimentación, como mencioné, uniformes, prendas completas, y también le dan útiles de aseo personal. Como ahí también como dice ahí, bonificación por riesgo de vida, los que están en zonas declaradas en emergencia reciben esa bonificación. Sigue, por favor. Algunos beneficios, básicamente lo que hemos mencionado son derechos y beneficios que recibe el soldado cuando está sirviendo esos 2 años o en periodo de reenganche. Aquí básicamente vamos a ver algunos beneficios que recibe ese soldado que ya terminó, ya sirvió a su patria, ya terminó, se ha licenciado y ya se reincorporó a la vida civil, como le llamamos, a la sociedad. Algunos beneficios. Beneficios de los licenciados. El personal licenciado del servicio militar acuartelado, al momento de licenciarse y por única vez, tiene los beneficios siguientes. Bonificación del 10% en concursos para puestos de trabajo en la administración pública. Para ello, la Presidencia del Consejo de Ministros adoptará las acciones correspondientes. Esas coordinaciones también la hace el Ministerio de Defensa. Bonificación del 20% sobre la nota final para la postulación a las escuelas de formación de las Fuerzas Armadas, Policía Nacional. Descuento de hasta 50% en el monto a pagar por derecho de inscripción e ingreso a las escuelas de formación de las Fuerzas Armadas. Prioridad para acceder a los distintos servicios que brinde el Ministerio de Trabajo y Promoción de Empleo a través de sus programas de acuerdo a los requisitos que están establecidos. Ingreso a los servicios de seguridad y vigilancia mediante los convenios que el Ministerio de Defensa celebra con el Ministerio del Interior, los gobiernos regionales, los gobiernos locales y, compañías de seguridad. Esto funciona, como les mencioné, en tanto exista esa coordinación, ese trabajo en equipo. Esto se ha logrado año a año con bastantes esfuerzos, pero sobre todo con bastante desprendimiento y compromiso, como les mencioné, de los diferentes ministerios o instituciones públicas o privadas que existen en el Perú con ese compromiso que tienen. No solamente, repito, esos convenios la realiza el Ministerio de Defensa, sino también diferentes instituciones, ¿no? El Ejército, Marina, o también algunas regiones, que se le puede poner para beneficio, obviamente, ¿sigue? Otorgamiento de plazas para licenciados que ingresen a la educación superior y cumplir los requisitos establecidos en los convenios del Ministerio de Defensa. Acceso, formación de micro y pequeña empresa, capacitación con el fin de propiciar el ingreso a actividades agropecuarias, ¿no? De todo lo que pueden haber en las distintas regiones, ellos ya se van a trabajar o a vivir. Acceso a descuentos especiales en las tarifas de pago, de los derechos de inscripción, ingreso y pensiones de las instituciones de educación superior privada, universitarias, y para cuyo efecto serán los convenios correspondientes. Prioridad en la adjudicación de tierras también en zonas fronterizas. Quien accese, quien solicita esto a través de las instancias correspondientes también tiene ese acceso. Sigue, por favor. Como hemos podido ver, de forma de repente muy apretada, hemos tratado, sobre todo el tema era ver qué cosa recibe, cuáles son los derechos que tiene ese peruano, ese joven peruano que quiere servir a su patria, y su patria le trata de resarcir ese ofrecimiento que hace con algunos derechos y beneficios que definitivamente son muy, muy importantes, muy beneficiosos para la gran mayoría de ellos. Y les cuento, por ejemplo, de los que mencioné, temas muy importantes, por ejemplo, la beca 18. Más o menos las vacantes que hay para beca 18 se inició con 2.500 vacantes. Estamos hablando de los licenciados, se licencian
Una vez que se produce esto, ellos pueden ingresar a la beca 18 y tienen vacantes separadas en esas cantidades. Y eso ha sido un factor determinante para que en los últimos años prácticamente los cuarteles tengan los efectivos autorizados que le corresponde y lo cual le permite cumplir con los objetivos correspondientes. También hay otra, de lo que mencioné, hay una importante vacantes que da Carelec. Carelec es el Consejo de Administración de Recursos para la Educación en Electricidad Doméstica. Esto básicamente lo llevan en los últimos meses de su estadía en el cuartel, los soldados, donde esta entidad correspondiente que pertenece al Ministerio de Energía y Minas le da un mameluco y les da una caja, herramientas que durante esas capacitaciones que le hace, le permiten ellos practicar lo que corresponde con ellos, y al final de su capacitación reciben un diploma, ya digamos en lo básico están capacitados para ello. Y toda esa caja de herramientas lo llevan ellos ya como algo propio. Otro tema importante también que reciben los cuarteles, le manifesté de que los soldados, como requisito mínimo para ingresar, así lo dice el reglamento, tener educación primaria completa. Los que no tienen secundaria completa, se les da la oportunidad de estudiar en los centros de educación básica alternativa. Eso se produce durante su estadía en los cuarteles. Y también en los diferentes cuarteles existen los centros de educación técnica productiva. El Ministerio de Defensa, a través de instituciones del Estado que tienen este tipo de programas, hacen convenios y los profesores asisten a los diferentes cuarteles a proporcionar esta capacitación en estos centros técnicos productivos. Todas estas capacitaciones básicamente lo realizan en el último semestre, o sea, en el cuarto semestre antes, 6 meses antes de su licenciamiento, o sea, después de haber estado año y medio prácticamente. Esos son entre los temas más importantes que reciben él y que son factores, yo lo considero sumamente importante para que el soldado esté muy motivado, además de su patriotismo, para que sirva en los cuarteles. Todos los soldados, que yo sepa, están en su etapa de preparación, definitivamente es un poco difícil adaptarse a la vida militar, pero una vez que se adaptan, prácticamente llegan a quererla como corresponde. Yo siempre me acuerdo, y creo que todos los que hemos pasado por nuestras Fuerzas Armadas, sabemos que la ceremonia, por ejemplo, más importante que existe en los cuarteles es la ceremonia del licenciamiento, donde el soldado, al despedirse de su unidad, de toda su gente que ha convivido con ellos 2 años, se despide de su bandera de guerra, la bandera que lo identifica a todas las unidades. Eso es una de las ceremonias más importantes. Ahí, por ejemplo, se puede apreciar toda esa entrega que ha tenido ese soldado y pasa prácticamente a la vida civil. La siguiente, por favor. En la actualidad, como mencionamos, el servicio militar, bueno, es voluntario. Las últimas adiciones que ya lo mencioné a los beneficios han incrementado la capacidad de convocatoria. Pero no solamente porque estos beneficios prácticamente estaban dados desde la ley, desde el año 2000, como mencioné, desde el 2000 hasta el 2012 se ha ido batallando, se ha ido luchando, difundiendo, pero progresivamente también se iban incrementando diferentes beneficios que le ha permitido ser muy atractivo para que pueda compensar ese servicio que el soldado, que el joven presta a su querida patria.
Entonces, esto progresivamente se va aumentando y actualmente yo les puedo decir que los cuarteles tienen los efectivos que están autorizados a tener para cumplir su misión. Otro término también que quería decirle, como mencionan ahí la diapositiva, es conveniente conocer que el estimado de los jóvenes para cumplir los 18 años anualmente, más o menos es de 380.000, los que tienen, digamos, hacia la institución ejército. A Marina también le asignan una cantidad X y a la Fuerza Aérea igual. Esa cantidad es anual, es una cantidad anual de recepción de que dan a las Fuerzas Armadas, en este caso al ejército, para que el servicio militar sea de acuerdo al efectivo autorizado. Más o menos se requieren unos 20.000 anuales. Imagínense, hay 380.000 para 20.000, con todas esas facilidades, con todos esos beneficios que hay, no solamente sirviendo, sino también cuando se licencian. Entonces, el servicio actualmente es muy atractivo. Y hoy, estos 2 últimos años, con la pandemia, hay muchos jóvenes que han ido a servir y se ha vuelto mucho más atractivo, es mucho más selectivo en todo caso. Por lo tanto, determinar o disponer que el servicio militar sea obligatorio no sería concordante con la real capacidad de albergar este personal para su instrucción. Como mencioné, yo quería, a través de todas estas diapositivas que he pasado, básicamente lo que son derechos y beneficios, quería de una u otra manera resolver esa pregunta que nos hemos hecho al inicio. Actualmente los cuarteles están llenos, básicamente, no, bueno, lleno, digamos, es una palabra por utilizar, pero están de acuerdo a los efectivos autorizados, de acuerdo al presupuesto asignado. Por eso, para resolver y terminar esta última pregunta, le puedo decir lo siguiente, la que sigue, por favor. Como todos nos hicieron, es necesario volver al servicio militar obligatorio, y como lo mencionó Lorena, el doctor Jaime Mujica, el presidente en su mensaje a la Nación el 28 de julio anunció: los jóvenes que no estudian ni trabajan pasarán a hacer su servicio militar obligatorio. Entonces, basándonos en todo lo que hemos mencionado, yo creo, sinceramente, a título personal, no es conveniente ese servicio militar porque prácticamente ellos solos al presentarse ya las diferentes instituciones están siendo selectivas en ese personal que va a captar, porque ese personal al final de su servicio o durante él sabe que va a salir con una carrera técnico, va a salir de acuerdo a postular a un instituto, va a tener una beca, va a tener muchos beneficios, descuento del 10, 20% hasta 50%, dependiendo de lo que viene. Bueno, eso es todo lo que quería decir. Esperamos haber contribuido en algo para esta importante tarea que nos han trazado, esta importante pregunta. Muchísimas gracias. Gracias a usted, general, por su apoyo y sobre todo por desarrollar y explicar este tema. Vamos a continuar con nuestro webinar y vamos a dar pase al panel. Tenemos la participación y la presencia del coronel del Ejército Peruano, Carlos Romero Batershagui. Él es presidente de la Benemérita Sociedad de Artesanos de Auxilios Mutuos, El Porvenir de Tacna. Coronel, muy buenas noches. Bienvenido. Tiene usted un tiempo de 10 minutos para hacer un comentario o tal vez de alcanzar alguna interrogante al general Luis Arroyo. Bien, gracias Lorena, distinguidos panelistas, un saludo especial a cada uno de vosotros. Bueno, efectivamente, por un lado verlo a general Arroyo me da parte de ese orgullo que tengo de haber sido instructor de muchísimas promociones en la escuela militar. Y a todos vosotros, vamos al punto. El tema del servicio militar es un tema fundamental en todas las naciones, porque existe ese binomio, esa posición de defensa y desarrollo. Un poco como que tenemos que verlo como si nosotros construimos un edificio y luego no ponemos puertas. Se van a meter por las puertas y van a robarse todo y desaparecer. Las naciones también son iguales.
Y las naciones tienen que absorber esta dicotomía, como digo, entre cuál más arriba que otro. Porque si te centras en el desarrollo, ten la plena seguridad que mañana o más temprano que tarde, ese país va a ser atacado como era en otros tiempos, ¿no? Y igual si se propugna o se dedican a la defensa, entonces el desarrollo queda retrasado. Pero esto parte en función de los objetivos nacionales, en saber qué queremos para el país. Una de nuestras falencias. Y a partir de allí, como bien ha señalado el general, hay diversos momentos y diversas fuentes. Y aquí hay que ver, y todo va aparejado a las necesidades del país. Y también con los tiempos en que se ven. Si es tiempo de paz, tiempo de guerra, prebélico, etcétera, etcétera. Pero yo quería responder un poco la pregunta. Mi respuesta es no. Porque, por un lado, como ha señalado hace muy poco el general Quiabra, defender a la patria es un honor, no una obligación y menos un castigo. Y esto que viene hoy conversándose, hace 40, 50 años atrás pasaba lo mismo. Usaban el cuartel e incluso en las casas, te voy a mandar al cuartel. Y a los hijos díscolos los enviaban al cuartel. Y lo hemos conversado muchas veces también dentro de la escuela militar, es un elemento, una pregunta constante. Entonces, una parte de las respuestas es necesario, o de otras preguntas con sus respuestas, ¿es necesario mantener una fuerza armada? La respuesta es sí. Ahora, que tengan o no un servicio militar obligatorio, no. Por un lado, porque en estos tiempos las instituciones, los países van apuntando hacia un ejército profesional, donde el personal de tropa sea capacitado y esa capacitación no quede en ello. Aquí tenemos unos mecanismos en el Perú que se usan como el reenganche, ¿no? Y los personal de tropa va subiendo, va quedándose en los cuarteles, pero no para rellenar un hueco, sino para capacitarse y para hacer, y sobre todo con las armas actuales que son muy sofisticadas, electrónicas, en todo tipo, se requiere de personal capacitado. Hoy el soldado tiene otras connotaciones, ¿no? El soldado de hoy muy diferente al de 200 años atrás. Las armas han ido evolucionando. Hoy, aunque le parezca chiste, hay fusiles que sirven para disparar dando la vuelta a la esquina. No porque las balas las hagan doblar, sino porque están hechos así para eso. Pero en fin, anécdotas además y aparte, repito, ayuda. Teniendo un ejército profesional, soldados profesionales, independientemente de los oficiales y suboficiales, que es su formación y su carrera, hace que el personal sea debidamente capacitado. Y en el otro tema, en el país, nosotros conocemos la función que tiene el arma de ingeniería, el desarrollo del país muchas veces se ha descansado en estas redes de carreteras y son útiles. Y una parte colateral es la formación personal. Yo tengo, como les decía, creo que en la historia podrán revisarlo ahí. Una vez hicimos un concurso en la escuela militar, quién era el oficial que había estado más tiempo como instructor en la escuela, y le salí ganando al general Soriano por un año. Y he visto cómo ha ido, cómo va evolucionando esto, y también tenemos que reconocer que en las Fuerzas Armadas, y en lo que yo más conozco es el Ejército, hay algunas cosas por trabajar, por pulir. Se habla de abusos, sí los hay, porque el hombre es imperfecto. Y entonces hay que ir viendo cómo mejorar.
Yo les puedo contar mi experiencia como jefe de batallón contrasubversivo en Ayacucho en la época más dura, en Huanta, y donde en lo personal fui desarrollando las ideas que venía cultivando en la escuela militar. Y entonces, ¿qué cosa hicimos? Hacer que en las cuadras de tropa durmieron los oficiales. Obviamente estábamos en una zona de emergencia y a cada momento estábamos sujetos a un ataque. Y entonces, desde el teniente, con toda su sección, con los sargentos, todos formando estas patrullas y dormían juntos. Eso evitaba los abusos generalmente se da en los grados de sargento y cabo. Y esto ha ido evolucionando también, con una serie de cosas como los famosos bautizos y demás, donde no entra el criterio, sino una tradición, entre comillas. Esas cosas han ido mejorando, ha ido avanzando. Hoy ya no es una cárcel, una prisión. Hoy el personal tiene capacidad para salir a estudiar, hay profesionalismo y ahí vienen los incentivos. Cuando Estados Unidos levantó su servicio militar obligatorio en plena guerra de Irán-Irak, hubo un ausentismo tremendo, terrible. Bueno, afortunadamente Estados Unidos tiene dinero, entonces hicieron ofertas por un contrato de 5 años que incluía 2 en Afganistán o en las zonas fuera del país. Firmaban un contrato los jóvenes y tenían derecho, si deseaban estudiar alguna carrera universitaria, a tener, creo que era hasta $50,000 el valor de una carrera que financiaba el Estado. Entonces, hay que ir viendo cuál es la necesidad de las personas. Si aquí en el Perú se diera, por ejemplo, un sueldo o una propina equivalente a un sueldo mínimo vital, tengan la plena seguridad que habría que traer a la policía para que cuide los cuarteles, porque todo el mundo va a querer entrar, ¿no? Porque ¿cuántos trabajadores ni siquiera alcanzan el sueldo mínimo vital? Y se imaginan ustedes un hogar donde hayan 4 o 5 jóvenes en edad militar, multiplíquenlo por el sueldo mínimo vital y se van a encontrar que sería una gran ayuda. Hacia eso se tiende, pero eso depende de los recursos del Estado. No me voy a extender más, creo que ya me excedí del tiempo, pero repito, centrando todo, primero, ¿es necesaria la tropa, el personal? Sí. Segundo, ¿debe ser obligatorio? Mi respuesta es no. Deberíamos ir hacia un ejército profesional mucho más efectivo y mucho más, digamos, seguro para la patria. Gracias. Gracias, coronel, por su participación. Bien, vamos a continuar con el panel. Tenemos la presencia del doctor Walter Salas Ra, a quien también le otorgamos el tiempo de 10 minutos como panelista. Doctor, muy buenas noches. Buenas noches, doctor Walter Salas. Le damos el tiempo para su parte como panelista. Adelante, doctor Walter. En el teléfono. Vamos a esperar unos segundos para comunicarnos con el doctor Walter Salas. Es necesario retornar al servicio militar. Luis Arroyo, ya está con nosotros el doctor Walter Salas, catedrático universitario. Doctor Walter, si nos copia, adelante.
Doctor Walter. Bien, doctor, si nos copia, todavía no llegamos a oírlo completamente. Bien, vamos a esperar unos segundos para comunicarnos con el doctor Walter Salas. Hagamos la conexión por llamada telefónica para que se pueda escuchar la participación del doctor Walter Salas. A ver si tenemos el contacto en línea para que a través de la llamada telefónica podamos escuchar su participación. Mientras tanto, invitamos a nuestros espectadores, están en sala y también a través de nuestras redes, dejar sus interrogantes respecto al tema: ¿es necesario retornar al servicio militar obligatorio? A ver si es que ya tenemos la conexión correspondiente para poder avanzar con nuestro webinar de todos los miércoles en Ventana Sanmartiniana. Bien, ya tenemos al doctor Walter Salas en comunicación con nosotros. Doctor Walter, adelante con su participación. Muchas gracias por la invitación. Quería empezar diciendo que abordar el tema de si es necesario retornar al servicio militar obliga perspectiva, digamos, diferente de país. Entonces, siempre he creído que nuestro país, a pesar de todas las cosas que le han pasado, todavía no logra construir un concepto importante, clave, que se llama identidad nacional. Escuchaba atento la exposición del general desde que se creó todo esto del servicio militar, desde 1896 hasta la última revolución del 2009. Ha habido muchas cosas que nos han sucedido a lo largo de todo este periodo. Entonces, me queda claro el tema de que aquí hay que hablar de orden interno, de seguridad y de defensa nacional. Entonces, en nuestro país hemos tenido guerras, revueltas, revoluciones, subversiones, levantamientos, y todas estas categorías han estado implicadas en nuestro país. Esto me hace recordar también, y lo llevo a este terreno, de que todo el país del Perú, la Cancillería de Relaciones Exteriores, tiene mucha fama en América Latina. Y a veces me pregunto que esa fama tiene que ver nuestras fronteras se fueron recortando, achicando el país. Entonces uno se pregunta a qué se debe tanta fama si cada vez hemos perdido más territorio, por ejemplo, ¿no? Entonces, ¿cuál es la labor de todo esto? Aquí tenemos que hablar necesariamente de identidad, tenemos que hablar de guerras externas que las hemos tenido, de guerras internas que también han sucedido, y básicamente formación militar. ¿Qué más que todo esto? Cuando hablaba de identidad como un concepto genérico de país, ahí me refiero mucho, por ejemplo, a la historia, a los valores. ¿Cómo es que a una persona, a un joven en la edad que se ha señalado, lo acuartelamos, lo instruimos en todo el arte y oficio militar, que me parece muy bien cuando hablamos de defensa y todo esto, pero a la vez también cómo lo instruimos, cómo decimos en términos modernos, metemos ese chip de lo que es la identidad de lo nuestro, el querer. Solamente se conoce solamente se quiere lo que se conoce. Y aquí hay mucho defecto en esto. Entiendo por la lectura de que nos ha mostrado el general que esto hay que hacerlo atractivo a partir de incentivos. ¿Vale? Pero yo recuerdo muy bien que en la época del general Velasco hacía referencia al año 74, por ejemplo, de lo que recuerdo soy de la clase de 1975, donde todos se abrió las Fuerzas Armadas del Ejército para todos.
de una vía distinta. Los que no alcanzaron la secundaria, cuarto y quinto, los que ya habían acabado la secundaria, eran todos. Y era curioso, por no decir otro concepto, ver en los cuarteles distintas expresiones de jóvenes nuestros que antes no era así y que después tampoco lo fue. Esa experiencia de Velasco marca ese referente por una razón muy sencilla. En el gobierno militar, en el gobierno revolucionario de las Fuerzas Armadas, tenía bien claros sus propósitos respecto de la soberanía nacional, tenía bien claro la estrategia geopolítica respecto de los vecinos, tanto del sur como del norte, y eso llevó a crear, digamos, un buen soporte en las Fuerzas Armadas a partir de estos servicios militares. Hablado de Leva, claro, la Leva es parte de la historia, y como se escuchaba decir, llega la Leva y todo el mundo a correr, ¿no? Entonces, yo creo que el ejército, para utilizar un arma de las tres armas, incluida la policía, tiene que tener, digamos, una fisonomía diferente. No juega bien obligar a algo que puede ser voluntario. No juega bien decir que acá tienes una opción que no la encuentras afuera. No juega bien escuchar en vida al presidente de la República plantear ese tema cuando afuera, en la realidad, fuera de los cuarteles, etcétera, etcétera, hay desocupación, hay informalidad, hay desempleo, hay crisis. ¿Cómo hago para que estos jóvenes no caigan en derroteros diferentes a los que se quieren? Entonces les digo, vengan para aquí. Bueno, vengan para aquí, están aquí, y aparte del arte oficio militar, ¿qué otra cosa les puedo hacer? ¿Qué otra cosa les puedo beneficiar? Por lo tanto, el arte y oficio es muy importante, pero el tiempo de permanencia no da más para una capacidad media técnica, no da más para eso. Entonces, ahí digamos una suerte de necesidad de que necesitamos también equipar los cuarteles, como ese ejemplo, en artes y oficios que tienen que ver con muchas cosas de mando medio que cuando salgan les va a ser muy útil. Han mencionado cifras de 20.000 y de escenarios que anualmente cifran los 300.000. Somos un país todavía con características jóvenes. Somos un país en los cuales las universidades no tienen capacidad plena para incorporarlos a los institutos superiores. Somos un país que la educación es obligatoria y por lo tanto los certificados anualmente de los colegios superan cualquier expectativa de oferta universitaria en institutos y en este caso también de cuarteles, por ejemplo, ¿no? Yo creo que haría muy bien el Estado en el concepto genérico de pensar muy bien este tema. ¿La guerra pasó de moda? Creo que no. Nosotros mantenemos guerras internas. Hoy en día está en discusión, en debate, muchos temas que tienen que ver con la antigua subversión en el país. Sobre todo, los enfrentamientos con los países, etcétera, etcétera. No descarto, pensando en eso, pero no debe ser la imagen de un país, la agresividad a partir, digamos, o la defensa o la postura a partir de tener unas fuerzas armadas, digamos, consistentes para eso. Yo creo que lo que dijo en el siglo XIX Miguel Grau, mientras que el vecino se arme a categoría de doble, hoy día las tierras no se viven en ese sentido, se viven en mercados, se viven en otro tipo de escenarios. Pero no hay que descartar, no quiero ser un aguafiestas pues en este sentido, la posibilidad. Creo que la opción militar siempre debe estar latente, manifiesta para los jóvenes quienes tengan esta vocación. Porque ser militar, ser policía, debe de ser una profesión en este país, con sus tiempos requeridos para ello, como cualquier profesión. Pero tampoco hagamos que nuestras fuerzas armadas o
policía, la pongo de ejemplo, sea la alternativa ocupacional. Entonces no tengo opción, entro a la policía, estoy 6 meses, salgo y ya tengo una remuneración mejor que cualquiera que está buscando empleo para esto. Creo que el servicio militar no debe ser una alternativa de la desocupación del mercado laboral. No debe ser una alternativa que un conjunto de jóvenes que están deseosos de ser parte de, pero que no tienen alcance de posibilidades. Yo creo que la política nacional debe condiciones de inversiones, de generación de empleos, de servicios educativos, y donde todo lo que es la parte militar sea buen complemento de esto y no sea una suerte de alternativa para evitar que estén por afuera y los meto por acá. Quizás esta sea la entrada que quería hacer como comentario. Muchas gracias. Muchas gracias por su presentación, por su comentario ante la exposición del general Luis Arroyo. Estamos tratando el tema, ¿es necesario retornar al servicio militar obligatorio? Hemos visto algunas posturas, la explicación también del general Luis Arroyo sobre todo lo que ofrece hoy el servicio militar obligatorio en el país y de algunas cosas que se podrían mejorar para que esta propuesta que ha hecho el presidente Pedro Castillo realmente sea viable. Hay una serie de factores que necesitan aclararse. Uno de ellos, consideramos el más importante, es saber si el ejército peruano cuenta con el presupuesto, la capacidad para tener más personas de las que actualmente maneja. Y otro aspecto importante, lo que acaba de mencionar el doctor Walter Salas, cómo se está enfocando el tema, con qué concepto se está ofreciendo el servicio militar obligatorio. Bien, vamos a continuar nosotros en Ventana Sanmartiniana y el día de hoy, tratando este tema, invitamos a las personas también para que puedan hacer sus preguntas, si lo desean, a través de las redes sociales. Queremos, para continuar con la presentación, trasladarles algunas preguntas que nos llegan a través de las redes sociales, a través de las diferentes plataformas. Una pregunta para el general Luis Arroyo. Está el general Arroyo con nosotros nuevamente para trasladarle un interrogante. Tenemos una pregunta para él. Bien. También tenemos una interrogante. Ahí está, ahí el general Luis Arroyo. General, nos consultan lo siguiente respecto a la exposición, respecto a resolver esta pregunta de que si es necesario retornar al servicio militar obligatorio. Nos consultan básicamente sobre el tema de las edades. Se debe mantener la edad que actualmente se está trabajando, 18 años. Esta podría bajarse a 16, se podría ampliar también en caso sea mayor a 25. ¿Cuál es su respuesta al tema de las edades para el servicio militar obligatorio o voluntario? ¿Cómo se debería manejar? Bien, gracias. De repente no mencioné anteriormente, desde que empezó el servicio militar voluntario, allá por el año obligatorio 1898, por ejemplo, la primera ley se servía bueno, hasta los 23 años prácticamente, ¿no? Siempre, porque actualmente es de 18 a 30, pero no con 30 años cumplidos, porque como entenderán, son 2 años que se sirve, entonces en el reglamento dice 25 años, 11 meses, 29 días, o sea, antes de los 26, para que más 2 años que está en el servicio o pueda reengancharse un par de años más, cumple sus 30 años. Yo pienso que debe mantenerse esa edad porque tiene muchas razones. Una de ellas es que el joven más o menos a esa edad ya termina la secundaria y entra al servicio militar a cumplir con su patria. Paralelamente, antes de él
En ese sentido también, no solamente lo van a capacitar en las misiones que va a cumplir en las instituciones armadas, sino solamente también a él lo están capacitando para asumir nuevas responsabilidades en la sociedad. Entonces, como le mencioné, no son todos, sino es una parte. Pero también esa parte se está delineando su postura, su vocación, como mencioné, y muchos de ellos no solamente van a ser profesionales de la guerra, como le podemos llamar, a través de cualquiera de las instituciones armadas, sino también a través de la Policía Nacional. Ya está definiendo su situación. Esa edad es una edad importante donde el desarrollo su desarrollo personal se está iniciando para ver qué caminos seguir. Un camino importante puede ser el ejército. Actualmente hay muchos soldados que se presentan al ejército, a la policía, básicamente. Bueno, avioneros se presentan a la Fuerza Aérea seguramente y grumetes a la Marina de Guerra del Perú, porque ya lo toman como una profesión. Y como ustedes ven, las facilidades que le dan es hasta el 20%, y muchas veces se cumple con eso. Actualmente la escuela militar tiene bastantes captación de licenciados o de soldados que están cumpliendo su servicio. Eso podría contestar. Están en la plenitud de su juventud, desarrollando el qué hacer en su vida. Y pienso que es una buena edad. Más allá de eso, ya no tendrían las energías, no solamente para eso, sino para otros aspectos. Otro de los aspectos, para terminar, como un requisito actualmente, como ustedes se les ha dicho, es ser soltero. Y es importante eso, porque imagínense estar ahí, jóvenes que están iniciándose en la vida, tener una responsabilidad, prácticamente su pensamiento va a ser diferente, distinto al oficial o técnico suboficial que ya actúa como un profesional de la guerra. Sus funciones, su devenir en la vida militar ya es un poco diferente, aunque también nosotros cuando vamos a servir en distintas regiones lo hacemos solos. Eso ya es un tema que poco a poco uno se va acostumbrando a ello, y tenemos que hacerlo porque la profesión lo demanda así. Bien, muchísimas gracias por la respuesta al general Luis Arroyo. Vamos a permitir que pueda participar el general FAP Luis Miguel Picardo. Quiere opinar también acerca de los jóvenes que están en edad del servicio militar. General, muy buenas noches, bienvenido a Ventana Sanmartiniana. Muy buenas noches. En primer lugar, deseo felicitar a la universidad, a los ponentes, pero creo que está faltando a un muchacho de la universidad también que tenga que opinar. Sin embargo, me permito adelantar la opinión al respecto. Primero, para considerar si la necesidad de nuestro servicio militar obligatorio es válida o no. Y lo que tendríamos que primero pensar es quiénes están alrededor nuestro como países. El día de hoy, por ejemplo, pude ver en algunas noticias que Chile estaba invadiendo algunas coordenadas de los límites de frontera con Argentina. Además, Chile tiene una necesidad de energía muy grande. Si nosotros, por ejemplo, ponemos un megapuerto en Puerto Corío, en el sur, le estamos cerrando todo el ingreso macroeconómico que tiene por su salida de mar, que tiene Chile. Entonces, siempre ha sido una gran preocupación esta que hemos tenido no solamente con Chile, sino con el Ecuador. Y también tenemos una frontera viva y abierta con Colombia, donde el narcotráfico abunda a discreción, sin control del Estado. Pero yo voy más allá del tema social. Y el tema social está apuntando a que el servicio militar que hoy tenemos sea para una clase media-baja o de bajo nivel socioeconómico. Entonces, no estamos entendiendo de ese nacionalismo, ¿no? De esa identidad nacional que requiere el país.
Por lo tanto, ¿para qué sirve mi servicio militar obligatorio? Mi servicio militar obligatorio, primero, me da una identidad con la juventud. Me permite, además, que lógicamente no van a entrar todos. Si tenemos 20.000 muchachos, no van a entrar los 20.000 anualmente. Pero sí se puede hacer un sorteo y los que salen sorteados ingresarán al servicio militar obligatorio. Los que no salen los sorteados van a tener que hacer su servicio militar obligatorio no acuartelado, haciendo actividades, por ejemplo, como organizándose para los desastres naturales, que hemos visto que son tan necesarios en nuestro país y que tanto daño han causado al país. Entonces, si tenemos a estos muchachos que están en la universidad, que están siguiendo sus carreras técnicas y que todos los sábados tienen que ir a su servicio para hacer el voluntariado, para aprender un poco a usar el arma, para ver de qué se trata, etcétera, etcétera, y además también para hacer actividades sociales. Acá lo que necesitamos nosotros es solidaridad. Por lo tanto, estos muchachos se van formando y no solamente se dedican al celular o a la computadora o a la delincuencia o otras cosas. Hay mucha gente que sí, mucha juventud que sí trabaja y que ayuda a los padres, qué sé yo. Pero creo que es una forma de hacer que se sientan parte de una nación, Estado-nación, y es necesario. Si yo digo que si pusiésemos el sueldo básico, y faltarían, es porque estamos en un problema, social en el país, una falta de democracia, una falta de proyección, una falta de identidad nacional, etcétera, etcétera, etcétera. No podemos solamente pensar de que un presidente diga el que no tenga nada que hacer se va a los cuarteles. Acá lo que tenemos que hacer es darle un valor al país y los muchachos valen oro, pero también tienen que tener una formación, una identidad. No es entre para matar, sino para solidarizarse, formalizarse, comprometerse con el país. Cuando tengamos un desastre nacional, van a estar presentes. Cuando tengamos una situación de emergencia, van a estar presentes. Cuando tengamos una situación contraria a lo que dicen las políticas, van a estar presentes, como los casos que estamos viendo hoy. Esa inestabilidad del país, los chicos no tienen un acercamiento porque están pensando en qué hago mañana y qué pasa con su país. Mañana van a ser ellos los que van a dirigir este país. Entonces, es una forma de seguridad y lo hemos visto en muchos países del mundo. Yo hacía un análisis, entré a hacer un análisis de cuántos países en el mundo tienen fuerzas armadas de uso militar obligatorio y más del 40 o 50%. ¿Por qué Alemania, por qué Europa, que siendo un continente tan viejo y tan antiguo y tan pequeño, que son a veces del tamaño del departamento de Arequipa o algunos departamentos de acá del Perú, tienen unas fuerzas armadas potentes, con su servicio militar obligatorio? Entonces, no se trata de decir obligatorio como señal de castigo, sino como señal de integración a una identidad nacional. Muy agradecido, es lo que quería opinar al respecto, y yo sí concuerdo que debe haber un servicio militar obligatorio. Como digo, que los que salen sorteados hacen el servicio obligatorio en cuartel, con sus clases, con sus universidades, con todas las posibilidades que tengan de seguir estudiando los chicos. Pero el que no salió sorteado tiene que hacer acercarse los fines de semana, qué sé yo, y cumplir eso. Entonces, ese es el método más simple donde todo el mundo participa, el rico, el pobre, el mediano, el culto, el inculto, qué sé yo, pero todo el mundo hace su servicio militar obligatorio. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias al general FAB Luis Miguel Picardo por su participación. Estamos debatiendo el tema, ¿es necesario retornar al servicio militar obligatorio? Hemos hablado de los jóvenes, hemos hablado de las diferentes condiciones de los jóvenes, ya sea que están sin la oportunidad de estudiar y podrían integrar el ejército en otras ocasiones, jóvenes que estudian, ¿cuál es la perspectiva? Vamos a conocer justamente una de ellas. Está con nosotros ya Omar
Valdivia, estudiante de la carrera de Derecho de la Universidad de San Martín de Porres. Adelante, Omar. Muy buenas noches con todos. Comentarles de que todas las opiniones de los panelistas, de general, muy interesantes y bueno, también ¿no? Nos da opción a ver desde otro punto de vista, ¿no? Sobre este tema de que el presidente ha comentado del servicio militar obligatorio. Bien, a mi parecer, yo vengo de un colegio premilitarizado, Colegio Ejército de Arequipa, y no me parece muy correcto que sea este tema del servicio militar obligatorio. Bien, ahora, ¿por qué? ¿A qué se debe esto? De que el servicio militar debería ser algo que uno le nace, ¿no? Servir a su patria. Por ejemplo, mi persona, yo quise pertenecer a las Fuerzas Armadas, ¿no? Pero por un tema de un familiar, no pude integrar, ¿no? Pero una vez acabada mi carrera de Derecho, yo pienso asimilarme al ejército. Y ahora, ¿por qué también dicen el tema de tiene que ser obligatorio? Porque la mayoría de personas dicen, un joven que no tiene que estudiar, no trabaja, nada, ingresa rápidamente al servicio militar obligatorio y ahí va a seguir un camino, pero esa no es la realidad. Hay un estudio el cual dice de que en el tiempo que el servicio militar fue obligatorio, las personas, igual había la cantidad de, ¿cómo le podría decir? Personas que hicieron el servicio militar, ahora cumplen una condena, ¿no? O sea, eso no es, sino parte desde la educación que el padre le da a su hijo desde una temprana edad, desde los 6, 7 años, ¿no? Vas enseñándole, ¿no? Que es la educación, el respeto a los demás, inculcándole, ¿no? Los valores, el amar a la patria, ¿no? A eso es a lo que yo me voy, de que uno para ser parte del ejército tiene que amar a su patria, ¿no? Porque ese tema yo tengo muchos amigos que me dicen, ¿tú qué opinas del servicio militar obligatorio? Yo le digo, si amas realmente a tu patria, tú desde ya uno tiene que ir, tiene que ser parte. Y sí, la verdad es que también está el Perú necesitando personal para el ejército, ¿no? Entonces, también tenemos que buscar alguna manera también de poder llegar a los jóvenes, incentivarlos, como le digo, desde el colegio, tratar de que amen a su patria. O sea, a mí lo que me han enseñado en el colegio es de que nosotros tenemos que amar a nuestra patria, darlo todo por nuestra patria, ¿no? La verdad que yo admiro al general, admiro a todos los que cumplen el servicio militar, es algo admirable, a mí me encanta, no voy a mentir, me encanta la vida militar, perdón por la bulla, tengo amistades, familiares que son parte del ejército, de la marina, y la verdad que es muy hermoso, y yo llevo por dentro esas ganas, ¿no? Y como les comenté, yo una vez terminada mi carrera, yo estoy decidido a ser parte de las Fuerzas Armadas, ¿no? Voy a asimilar. Bueno, y creo que eso sería todo, ¿no? Que es lo que tendría que comentar y reiterar que gracias al general, a todos los panelistas que estamos, también puedo ver desde otro punto de vista toda esta situación, ¿no? Esperemos de que se llegue a un acuerdo en el tema de la política, ¿no? Se tome la mejor decisión, todos que sean en bien del Perú. Muchísimas gracias con todos. Buenas noches. Muchas gracias, Omar, por tu participación. Es cierto, algo que ha mencionado Omar Valdivia, estudiante de la carrera de Derecho, no ver el servicio militar como una forma de reformar a los jóvenes, sino por el contrario, que sea una vocación. Justamente hay una pregunta para el coronel Carlos Romero. Si está presente, coronel Romero, para trasladarle una de las interrogantes que tenemos a través de las redes sociales que nos llegan para usted. Ahí lo tenemos al coronel. Sí, adelante, por coronel, favor. Nos consultan respecto a la formación desde el colegio. Básicamente nos preguntan si los cursos que hoy no existen, caso de educación cívica, por ejemplo, ayudaría a que el concepto del servicio militar cambie en la juventud. ¿Usted considera va de la mano
Sí, definitivamente. Y aquí viene una experiencia personal. No, antiguamente, digo antiguamente, porque fue en mi época, existía el curso de premilitar que tenía una función muy importante. El curso de premilitar se llevaba en la secundaria y también se llevaba en la universidad. Y el personal salía con un grado militar de la formación. En la secundaria salían con grados de tropa, de sargentos y de cabos. En la universidad, si no me equivoco, salían con el grado de subteniente o teniente de reserva. Hay diferentes modalidades, pero sí es fundamental que durante la educación en todo tipo se enseñen estos cursos, tanto de defensa nacional como de... Y hoy la defensa nacional ha ido evolucionando fundamentalmente. Y una información a raíz de lo que tocó el general Picardo, el ejército tiene, la nación, digo yo, no el ejército, tiene un batallón especializado en desastres y que está en funciones de intervención rápida y activación inmediata cuando existen desastres naturales. Ya lleva un buen tiempo, está muy equipado. La Marina cuenta con un buque especializado en estas tareas que es el Tacna, y donde incluso tiene la capacidad de desalinizar el agua para hacer atención en situaciones de emergencia. Hay un trabajo por hacer, como repito, en los colegios se iba formando el carácter, se le enseñaba. Y en lo personal, yo les voy a contar una anécdota. El curso que yo más odiaba era el de instrucción premilitar, porque tenía unos instructores que eran la antítesis de lo que debe ser un instructor. Eran los suboficiales premilitares, que había una rama en el ejército. Y cuando yo regresé a Tacna como subteniente de infantería, me encontré con un suboficial justamente llevando a los colegiales de mi colegio, el Bolognesi, hacia el campo de tiro, y nos cruzamos y se quedó sorprendido de que, por ejemplo, yo estudiaba con calculadora el curso de instrucción premilitar. ¿Por qué digo esto? Porque había que tener un límite de asistencia para poder dar examen. Entonces yo me escapaba de las clases donde yo no quería pasar este tipo de cosas, porque por decirle una de las, a ver, entiéndanme, nos exigían andar con y llevar al colegio el uniforme de comando, pero para las clases de instrucción premilitar había que ir con el uniforme recién planchadito, impecable. Y este señor se divertía haciéndonos rampar en el barro y salía peor que, digamos, no quiero hacer comparaciones. No, incluso una vez uno de ellos me golpeó, me metió una patada en el fusil que me cayó en la cara. Entonces, esas cosas van distorsionándose. Sin embargo, fui militar y entré a la escuela militar y acá estoy ya después de más de 50 años. Entonces, las posturas personales y las experiencias no tienen que generalizarse, pero sí se sacan conclusiones. ¿Es positiva la instrucción premilitar? Sí, porque va formando no solamente el carácter, sino los conocimientos y las ideas. Se comienza a entender el país y es muy, muy importante que se retomen estas cosas. ¿Cuántas veces lo hemos escuchado cuando hay estos atravilarios que salen por la televisión, que cometen desmanes, que hay delitos y todo? Hay una formación fundamental en la educación. Por eso yo considero que debería repensarse el tema. Eso sería mi respuesta sobre esta interrogante. Gracias. Muchas gracias, coronel. Tenemos una pregunta para el doctor Walter Salas. La pregunta va en torno a la población de jóvenes que no estudian y tampoco trabajan, los conocidos como ninis. ¿Qué solución? ¿Acaso es la solución que la población juvenil que no estudia y trabaja debe reclutarse en los cuarteles? ¿Esa es la solución? ¿O qué es lo que se les debe brindar? ¿Qué tipo de herramientas se les debe brindar
a esta juventud que no estudia y que trabaja, pero que podría tener algunas ideas de emprendimiento, algunas ideas de poder realizar proyectos o planes, o que estaban dentro de sus planes, sobre todo estudiar, pero por las diversas condiciones, no puede acceder a realizar estudios. Entonces, ¿cuál vendría a ser una solución viable que el Estado de repente podría brindarles a los jóvenes denominados ninis? Adelante, el doctor Walter Salas con su respuesta. No he escuchado la pregunta. Sí, sí. Vamos a reiterarle la pregunta a los jóvenes, ¿no estarían de alguna forma capacitados o no serían las personas ideales o la categorización que se les ha dado? Esa es la pregunta que se le ha trasladado Lorena para el doctor Walter. Yo tengo siempre un referente respecto de algunos indicadores que son importantes en este tipo de temas, ¿no? Somos un país joven, demográficamente hablando. Estamos en una transición demográfica. Para tener una gráfica, estamos pasando de una forma piramidal a una forma más o menos de rombo. Eso quiere decir que nuestra población no es tan drástico, lo que digo, está en proceso de envejecimiento, como que éramos antes. Pero la gran pregunta de todo esto es, ¿qué hacer con los jóvenes, con la juventud, desde un concepto de una política nacional? Correcto. Donde la seguridad, donde el orden interno, donde la defensa nacional debe ser importante. Probablemente algunos indicadores nos muestran que tengamos la necesidad de Aló, uno. No tenemos el audio, no se No hay escucha. audio. A ver si podemos recuperar ese audio, Eric. El doctor sigue hablando. Sí. Eric, si podemos recuperar el audio a través de la llamada. A ver si recuperamos el audio correspondiente. Queríamos sobre todo conocer la respuesta. ¿Cuál sería la alternativa? ¿Es acaso que los jóvenes que no estudian ni trabajan tendrían que ingresar a los cuarteles? Esa sería la alternativa, ¿no? Porque considero que se debería tener un plan de apoyo para esos jóvenes que no estudian ni trabajan, pero que pueden tener herramientas en cuanto a habilidades y capacidades para poder desempeñarse y desarrollarse en otro tipo, ¿no?, de actividades. Si es que hemos retomado el audio, de repente con el doctor Walter Salas. Doctor, si nos logra escuchar. No, hemos perdido el contacto, lamentablemente. Bien, hemos tenido posiciones contrarias con respecto al tema de es necesario retornar al servicio militar obligatorio, ¿no? Y es muy interesante poder saber esta variedad de opiniones que nos dan definitivamente más luces para poder analizar este tema. Vamos a llegar al cierre del presente webinar. Las conclusiones a cargo del doctor Jaime Mujica. Lorena, bueno, mi agradecimiento al general Picardo, al general Arroyo. Me gustó la participación del alumno y desde luego el coronel y el doctor Salas. Es un tema realmente bastante controversial. Y digo que es así porque definitivamente el Perú es un país fragmentado, sin identidad nacional.
Yo soy de una época que hice instrucción premilitar en el colegio y en la universidad. Y creo que me sentí orgulloso de la disciplina que tuve que seguir y de los valores que despertaron en mí. Para mí el servicio militar es importante. Y me ha gustado realmente escuchar al alumno que decía realmente que no ha tenido la oportunidad de seguir la carrera militar, pero va a seguir una carrera universitaria para luego entrar al ejército o a la Fuerza Armada que él escoja. Y definitivamente en estos momentos más que nunca, yo creo que cuánta falta nos hace realmente unirnos en torno al Perú, darnos cuenta cuánto nos necesita nuestra patria y reforzar esa identidad nacional tan debilitada que la tenemos en estos momentos de crisis. Yo creo que el servicio militar es sumamente necesario. Pero yo soy partidario de un valor que es la libertad. Y para mí es el valor supremo que deben regir realmente en cualquier ser humano. Y creo que debemos ser libres de escoger realmente si queremos o no queremos realmente escoger la vida militar. Pero creo que debemos necesariamente darle a la educación lo que actualmente no está dando. Reforzar la identidad nacional, desarrollar valores, disciplina, que de alguna manera nosotros los teníamos en los cursos de premilitar que llevábamos, tanto en el colegio como en la universidad. Cuando yo he escuchado al presidente decir realmente que el servicio militar va a ser obligatorio para todos los que no estudian, creo que él no conoce las cifras. 400,000 estudiantes ingresan de secundaria. Y la cantidad que ingresa a la universidad, pues no llegan a 50,000. 350,000, ¿en qué cuarteles va a recibir? Yo creo que es una medida realmente de repente de buena voluntad, pero un poco irreal, porque creo que no está manejando las cifras. Yo creo que para todo peruano que quiera realmente a su patria, debía dedicar un tiempo realmente a servirla a ella. Y qué mejor que hacerlo en esas instituciones que son las que realmente representan la identidad nuestra. Y nosotros como peruanos necesitamos extremadamente en estos momentos de crisis, en estos momentos que a veces nos sentimos débiles, reforzar nuestra identidad. Lamentablemente somos un país fragmentado, de cholos, blancos, negros, indios, y no nos sentimos peruanos. Yo creo que en un cuartel todos somos iguales. Y definitivamente lo que pueda pasar, yo pienso que tiene que ser una decisión personal de cada quien. Pero eso sí, a quienes adopten la decisión de servir a la patria, yo creo que debe el Estado y deben las Fuerzas Armadas garantizarle realmente que sea una opción que él toma y que le dé la oportunidad a integrarse en una carrera, tanto técnica como profesional. Pero el Ejército, la Marina y la Aviación debían dar esa oportunidad. Y si no, veamos qué es lo que pasa, y creo que lo analizó el coronel. Uno que entra a la policía así una escuela de 1 año y sale realmente con una carrera y con un sueldo considerable. ¿Cuántos de nuestros jóvenes realmente, yo creo que encontrarían una oportunidad muy grande de entrar realmente a hacer servicio militar? Y creo que debía ser un orgullo para quien tenga que tomar esta decisión, realmente servir a su patria. Y debe ser parte de los méritos y galardones que debe tener un peruano, ¿no? Que en algún momento pisó un cuartel y sirvió a su patria. Entonces, es una decisión de libertad, y te aseguro que si hubiera oportunidades dentro de las Fuerzas Armadas de dar a los jóvenes no solo la oportunidad de servir a su patria, sino de hacerse útiles a la sociedad, habría muchos jóvenes que tocarían las puertas de los cuarteles y no tendríamos que hacer las famosas levas de hace años y hacerlas generalmente en los pueblos jóvenes o en la serranía. Yo creo que realmente todos los peruanos tenemos la obligación de servir a nuestra patria y es una decisión nuestra la que debemos tomar en un momento determinado. Muchísimas gracias realmente a la participación de todos y bueno, decidan ustedes. Muchas gracias. Bien, nos ha lanzado, doctor Jaime, una pregunta aún más difícil. Decidan ustedes. Esa es una gran pregunta. Los jóvenes tienen esta gran responsabilidad y la pandemia nos ha permitido, en el inicio, sobre todo cuando salió el ejército, salieron las Fuerzas Armadas a apoyar,
a la población, ver también ahí el valor y además la utilidad de este recurso humano. Es una gran pregunta para resolver los meses, los años y la forma como se mejore la propuesta. Consideramos que va a ayudar a cristalizar el tema del servicio militar en el Perú. Muchas gracias a todos los presentes. Somos la Universidad de San Martín de Porres, Filial Sur. Somos Ventana Sanmartiniana. Hemos tratado un tema de coyuntura nacional y la próxima semana, el próximo miércoles, igualmente, estamos con ustedes a las 7 de la noche, Lorena. Así es, con este tema, y nos estamos despidiendo hasta el próximo viernes. Y también queremos agradecer la participación del general Luis Miguel Picardo, si fuese posible que pueda compartir con nosotros su número telefónico para también poder invitarlo en posteriores oportunidades. Tiene un mensaje a través del chat de esta sesión, también para que podamos compartir nuevos temas con el general Luis Miguel Picardo. General Luis Arroyo, gracias siempre por estar con nosotros, por aceptar nuestra invitación. Lo mismo para el coronel Carlos Romero, para el doctor Walter Salas y para cada uno de ustedes por acompañarnos esta noche. Doctor Jaime Mujica, muy buenas noches. Gracias. Pensaremos la respuesta. Abrazo. Gracias, Lorena. Gracias a todos. Hasta luego, mi coronel. Chao, gusto verte. Gracias. Gusto verte, Arroyo. Un abrazo. Un abrazo. Cuídense, mi Chao, coronel. Un abrazo para todos y Dios lo bendiga.